Buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI, un jueves más, con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha alegría. Nos comunicamos, nos ponemos en contacto para durante los 50 y muchos minutos que nos quedan podamos hablar eso de lo humano y lo divino. Así que no perdamos mucho más tiempo. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Empezamos nuestra tertulia y enviamos un saludo cordial a toda nuestra audiencia, especialmente a los privados de libertad y después a aquellos que nos hemos enterado que existen muchas personas que viven solos. Miren, una de las cosas que ha traído la pandemia, no digo ni buena ni mala, es el reconocer que estamos solos en esta vida y en este mundo. Y Dios no nos hizo para estar solos. Hay momentos en los cuales sí tenemos que estar solos por circunstancias de la vida, pero no, eso no es la manera de vivir, ese no es el proyecto que Jesús nos invitó a crear y vivir y hacer realidad en nuestro mundo. Somos seres para amar, pero también para resucitar, y resucitamos cuando compartimos, cuando amamos, cuando nos damos la mano. Y la tertulia pues lo que trata es eso, de darnos la mano, conversando, pues eso como decimos siempre, aunque suene ya aburrido, conversando de lo humano y lo divino. ¿Y de qué divino vamos a hablar hoy? Hemos quedado más o menos un acuerdo de que los jueves lo dedicamos al estudio de la Sagrada Escritura. Pues bien, dentro de ese estudio hay muchas flores que hay que ir poniendo, muchas estructuras que hay que ir aclarando y demás. Hablar de la Sagrada Escritura hay que hablar también de ella en un contexto, en una realidad en la cual la vamos viviendo y la vamos conociendo, y esa es la liturgia. Y por eso ahora que nos queda de este año litúrgico, nos quedan un domingo, nos queda este domingo que viene, y ya el domingo siguiente es ya el último domingo del año, el domingo de Cristo Rey, y para el siguiente comenzamos, creo que es el 28 de noviembre, comenzamos el nuevo año litúrgico. Y entonces quisiera que dentro de ese año litúrgico conozcamos la escucha de la palabra. Es una de las partes importantes de la celebración de la liturgia, la escucha de la palabra. Pero ¿qué es liturgia? Creo que habíamos comenzado el otro día, vamos a simplemente a repasar qué es la liturgia. Esta palabra viene de dos conceptos griegos, ergon, que significa obra, trabajo, servicio, y el leitos, que viene de laos, que significa pueblo, popular. Entonces de aquí podríamos decir que la liturgia significa obra o servicio prestado al pueblo, o mejor dicho, servicio público popular. No pensaba que eso significaría, ¿verdad? Hemos puesto tan lejos la liturgia de nuestra vida real. En los tiempos clásicos, en el griego, pero recordemos que la Iglesia cogió prestados. La Iglesia coge prestado la palabra liturgia y el concepto de liturgia del sentido servicio público que hacían los griegos en el siglo V a.C. Ya fuera servicio público, político, técnico, religioso. Ahora, durante los primeros siglos de la Iglesia, el siglo I, II, III, fundamentalmente hasta el año 313, la Iglesia utilizó este término para designar únicamente una celebración, la celebración de la Eucaristía. Era para ella el momento más importante y había que darle la importancia que se merecía. A partir del siglo XVI, el término liturgia empezó a significar el culto externo como estructura oficial de la Iglesia o también las celebraciones rituales. Es desde entonces que se define a la liturgia como el conjunto de signos sensibles, eficaces de la santificación y del culto de la Iglesia.
Y eso es lo que hacemos los domingos cuando vamos a la Santa Misa. Y eso es lo que hacemos cuando vamos de vez en cuando en la semana a la Santa Misa. Y eso es lo que hacemos también cuando vamos en algunos momentos importantes de nuestra vida, cuando nace uno y se integra en la comunidad con el bautismo, cuando se alimenta de la fe en Jesús con la Eucaristía, cuando se reconcilia con Dios con la penitencia, cuando afirma su fe con el sacramento de la confirmación, cuando pide a Dios la bendición al construir una comunidad de amor abierta a la vida, que es el matrimonio, cuando se siente enfermo, que necesita la fortaleza de Dios en la liturgia, cuando se consagra al servicio del Evangelio en plenitud de vida, en plenitud de todo lo que puede ser, hacer y vivir, con el sacramento del orden. Todo eso es liturgia, es acción de la Iglesia. Una vez definido el significado de liturgia, entonces entendemos mejor el origen histórico del año litúrgico. ¿Cómo surgieron las fiestas cristianas? Porque una cosa es el domingo, que sí es más o menos la sustitución del sábado judío, y otra cosa es las otras fiestas. Estas fueron surgiendo a través de los siglos. No hubo un decreto que dijera, esta es la fiesta de Pascua, esta es la fiesta de difuntos, esta es la fiesta de San Roque, no. La Iglesia fue tomando las fiestas de los diversos pueblos, dándoles un sentido cristiano en torno a la personalidad de Jesucristo, que fue, en palabras que entendemos hoy en día, fue reciclando festividades religiosas judías, festividades religiosas romanas, festividades religiosas griegas, festividades religiosas paganas. Vio que había de válido en ello, y había en la estructura ya hecha, que era conocida, le cambia el sentido y nos la presenta como contenido verdadero y justo, que es el sentido de la presentación del mensaje de Jesús. Es como si una señora recibiera una olla usada y al recibirla dijera, voy a seguirla usando, pero ahora para otra cosa. Y la usa para tiesto, o la usa para contener agua. O sea, la Iglesia fue utilizando las festividades de los diversos pueblos con los cuales se encontraba y estuvo viendo que podían adaptarse en las celebraciones de la fe cristiana. Por ejemplo, una fiesta que celebramos en noviembre, el día 2 de noviembre, fiesta de todos los santos, fiesta de todos los difuntos, es la fiesta de Halloween. Es la cristianización de la fiesta de Halloween, la fiesta de los difuntos. La Iglesia vio, los primeros evangelizadores vieron que eso tenía un elemento importante de evangelización para presentar el pensamiento sobre los difuntos, el pensamiento sobre el diablo y demás, y el pensamiento de la comunión, porque fíjense, con la fiesta de Halloween somos yo diría muy ignorantes o muy injustos. De la fiesta de Halloween solamente nos tenemos pendiente una cosa, que si se hace culto al diablo. No se hace culto al diablo nada. Se nos presenta la realidad del diablo, que nos guste o no nos guste existe, no por negarnos va a dejar de existir. Y se nos presenta la realidad de la comunión de los santos. Y se nos presenta la realidad de la intercomunicación con el más allá. Todo eso es parte de la fiesta de Halloween, que se rebautiza el contenido, el continente, por así decir, aquello donde metemos la olla, sería el continente. Es uno, y entonces allí se va metiendo el contenido, la cocina, lo que vamos a cocinar. Y eso es la celebración litúrgica. De todas las fiestas, la más importante, pues la Pascua, era la única que se celebraba. El paso de Dios en la historia del hombre, le dice la liturgia. Los cristianos comenzaron a reunir el domingo para celebrar el día que Cristo resucitó y no el sábado como hacen los judíos. La diferencia, el judío celebra el séptimo día porque descansa, mandato en el libro del Génesis, mandato en el Sinaí. Al séptimo descansarás. El octavo es el primer día de la semana. El domingo en latín es Dominus Dei, el día del Señor. Que en el mundo pagano es el día del sol. ¿Cómo se dice domingo en inglés? Sunday, el día del sol. El día de la luna, lunes. El día de Marte, martes. El día de miércoles, el día de Mercurio, miércoles. El día de Júpiter, jueves. El día de Venus, viernes. Y el día de Saturno, el sábado. Era la organización. Entonces los cristianos, el primer día, ¿quién resucita para nosotros? El Señor.
que por tanto es el día del Señor, el Dominus Dei. Y allí todo, así en adelante los demás días. Los judíos se reunían en sus casas para celebrar su liberación de manos de los egipcios comiendo un cordero asado. Los cristianos nos juntamos para comer el cordero pascual, que es el Hijo de Dios, el pan consagrado, el banquete místico de la carne y de la sangre de Cristo. Ya no es un cordero cualquiera, es Cristo, el Cordero de Dios. Ya no nos libera de la esclavitud, nos libera de la esclavitud de nuestras propias miserias y pecados, de nuestras angustias y culpas, de nuestras equivocaciones y días. Esta fue, sin duda alguna, la gran celebración, la primera celebración, la única celebración que durante los primeros 3 siglos hacían los cristianos. Ahora, ¿cómo se deberá celebrar el nacimiento de Cristo? ¿Qué celebran cada año los hombres? ¿Celebrar el nacimiento del sol? Pues muy bien, nos lo vamos a celebrar, el nacimiento de nuestro sol. Cristo es el verdadero sol. Los cristianos no querían destruir, sino reciclar las festividades, la consagración del tiempo, la cercanía de Dios, la cercanía al hombre, la cercanía a la historia, la cercanía a la construcción del mundo mejor del que habían recibido de sus mayores. Es tomar lo válido y irlo utilizando para el acercamiento, la educación y la cercanía de Dios. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia y la liturgia ha sido una forma de reciclar costumbres paganas que se podían adaptar al mundo cristiano. Cristo, sol que nos ilumina nuestras vidas, las fiestas del sol son las fiestas de Cristo resucitado. Cuando llegaron nuestros evangelizadores al continente americano, lo primero que hicieron fue lo que habían hecho los primeros cristianos en Europa. ¿Qué fiestas hay aquí? ¿Qué fiestas había en América? ¿Y en qué forma estas pueden coincidir con las cristianas? Para no destruirles todo, recordemos el ejemplo de reciclaje. Los misioneros se dieron cuenta de que los pueblos mexicanos antiguos, conectados tan estrechamente con la astronomía, tenían prácticamente las mismas fiestas que en Europa. En Europa celebraban el nacimiento del sol, aquí también, pero bajo el nombre del dios Huitzilopochtli, la noche del 24 de diciembre, pero con una característica muy especial. Se prepara la fiesta del 24 con 9 días de anticipación. Entonces se dijeron entre sí los misioneros, entre ellos hay Pedro de Gante, vamos a celebrar la Navidad añadiéndole los elementos cristianos. Si a los indígenas les gusta bailar en honor de sus dioses, que no son verdaderos, ¿qué tal si bailan al Dios verdadero durante el ofertorio, durante la presentación de las ofrendas? Si les gusta ponerse distintivos de sus dioses en las celebraciones y bailes, entonces que ahora se pongan distintivos de las imágenes cristianas y del Dios verdadero, de Jesucristo, la Virgen de Guadalupe y de algunos santos.
Si antes bailaban al son en honor de los dioses, como eran los dioses del agua, de la lluvia, del sol, de la guerra, de la noche, de la muerte, ahora lo harán en honor del Dios verdadero. O sea, fue un reciclar. O sea, se dieron cuenta. El Evangelio, recordemos una cosa, el mismo Evangelio lo dice capítulo 5 de San Mateo, 5 al 7. El reino de los cielos es como una semilla, es como la sal que se echa en la comida. Si hay demasiada sal, estorba. Si no hay sal, estorba. El estar presente que va transformando. La comida se transforma con un poco de sal. Así iban haciendo ellos. Ellos llegaron, conocían las tradiciones paganas, de que se debían convertir en romanas, greco-romanas, que se habían convertido en festividades. Van a hacer lo mismo en nuestro continente. Ellos tenían en Europa la adoración del sol, se dan cuenta que también en América tienen la adoración del sol. Si antes bailaban en honor de los dioses, también ellos van a bailar en honor de Jesús. Otro detalle muy inteligente de los misioneros fue cambiar en la costumbre del novenario al novenario de fiestas en honor de Huitzilopochtli. Dilo tú, Javier. Huitzilopochtli. Entonces, ¿qué es lo que hacen los seguidores de los misioneros? Cambiar la costumbre del novenario por las llamadas misas de aguinaldo. O sea, las misas de aguinaldo, las posadas también, se popularizan con el nombre de posadas. A estas fiestas paganas tienen un origen, para los fieles misioneros le dan un giro cristiano. Si el pozole lo hacían con carne humana mezclada con granos de maíz, ahora lo hacen con carne de puerco, que es muy semejante en el sabor. Los 9 días del novenario de Huitzilopochtli simbolizan los 9 días del viaje de Belén, otros piensan los 9 meses de embarazo. Como ven, simplemente no ha sido el inventar tradiciones religiosas, sino que han sido reciclar tradiciones religiosas. Y así se va viviendo. Y hoy en día, pues, llegará un momento en que tendremos, pues, una liturgia encarnada, una liturgia viva, también una liturgia reciclada para poder llevar el Evangelio a toda criatura. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Señorita, una pregunta. Dígame, por favor, cuando acabe la pandemia del coronavirus, ¿cómo sueña el mundo del día después? Yo quiero un mundo con agua limpia para todas las familias. Agua para tomar, para cocinar, para bañarse. ¿Usted no sabe que 1 de cada 3 personas en el mundo no tiene agua potable? El agua es un derecho humano, es el primero de todos los derechos. No puede estar en manos de unas pocas empresas. Cuando pase todo esto, construyamos un planeta comunitario, un mundo donde quepan muchos mundos.
Continuamos nuestra tertulia. Como ven, no hay nada nuevo bajo el sol. Y ha sido un proceso típico de la humanidad, el irse adaptando, el irse acostumbrando, el cambio de los días, el cambio de las costumbres, el cambio de las religiones. Era lo que le acercaba a Dios, o a los dioses de Baal, o a los dioses del Olimpo griego, etcétera. Él era ir adaptándose. El punto era, hay una creencia en un Dios superior, en un ser superior. Y hay un ser superior positivo y en un ser superior negativo. Entonces, para nosotros ese ser superior es un Dios que es Padre y que tiene un Hijo que nos lo envía como parte de nuestra naturaleza, que se llama Jesús de Nazaret. Y Él nos da unas normas de conducta, nos invita a vivir de una determinada forma, descubriendo los valores que tenemos, buscando hacer la justicia y las cosas con sabiduría, y recibiendo la recompensa en el juicio final. Las fiestas después de Pascua más importantes son las fiestas de Navidad. Pero las fiestas de Navidad, igual que las fiestas de Pascua, tienen una preparación. La preparación se llama el Adviento. La palabra Adviento es un término cristiano, pero de origen también pagano, que significa la venida anual de la divinidad a su templo para visitar a sus fieles. Por eso el templo de la divinidad solo se abría una vez al año. Y los fieles creían que sus dioses estaban presentes en la imagen, o en las imágenes que tenían, y permanecían en medio de ellos mientras duraban las festividades, por lo que Adviento representa la venida de la divinidad en medio de la humanidad. La venida de la divinidad en medio de la humanidad. Ya desde el siglo VI después de Cristo, en Roma se comienza a celebrar el Adviento como la preparación de la venida del Hijo de Dios, Jesucristo, en Emmanuel, es decir, el Dios con nosotros. Comprende 4 semanas que preceden al 25 de diciembre. En principio eran 4 semanas, ahora son 4 domingos, porque no necesariamente para haber un mes. Me parece que el mes de diciembre viene con 5 domingos. El mes de octubre pasado, que celebramos la semana pasada, venía también con 5 domingos, pero en un mes. No son 5 semanas, sino 5 domingos. Adviento 4 domingos. 4 domingos que preceden al 25 de diciembre. Cristo viene en medio de nosotros en varios sentidos. En primer lugar viene la venida histórica acaecida hace 2000 años, y se revive la esperanza de Israel. Y en segundo lugar, la venida escatológica, es decir, aquella que sucederá al final de los tiempos en nuestra esperanza actual. También se señala a veces otras venidas, como la venida de Jesucristo a cada uno de nosotros por la gracia sacramental, pero estas no son típicas del Adviento. O sea, Adviento, venida. De hecho, las raíces más profundas del Adviento era una festividad romana. La festividad romana era la venida del emperador que volvía de batallar y de conquistar tierras, la venida de un general victorioso, la venida que había que darle gracias a los dioses, y se hacían grandes avenidas, venida y avenida, para que el general, el emperador, el cónsul fuera entrando victorioso. Entonces tenían una cosa muy interesante. Entraba este señor en un carro de lujo, en un carro de caballos tirado con todo lujo y demás, pero al lado iba un esclavo quemando estopa. ¿Saben lo que es la estopa? La estopa es una especie de cuerda, de cáñamo, del cual se sacan las cuerdas. Y iba citándole: Remember pulvis eris et in pulvis reverteris. Acuérdate, eres hombre y eres polvo y al polvo volverás. O también la otra: sic transit gloria mundi, así pasa la gloria del mundo. Para eso iba un esclavo detrás de él, susurrándoselo a la oreja, para que el tipo no se creyera que era inmortal. Era simplemente un héroe que se le saludaba, se le alababa, se le cantaba, se le hacía un homenaje, y a Dios muy buenas. La Iglesia toma esa fiesta. También es verdad que una vez llegado al templo, el templo se llenaba de gente. Es ya una época más pacificadora, se llenaba de gente. Ahí estaban sus dioses. Ahí está Jesús, que resucita en medio de nosotros. Fue adaptar esas fiestas. Entonces, la Navidad y Epifanía, desde el 25 de diciembre hasta la semana que sigue la fiesta de la Epifanía de los Tres Santos Reyes, se celebraba la presencia del Verbo encarnado y su manifestación. Presencia y manifestación. Epifanía significa
Es una palabra que viene del verbo epifanomai, manifestarse al mundo. Cristo se manifiesta al mundo. Por eso los ortodoxos celebran la fiesta de Navidad el día de la Epifanía, el día que Cristo se manifiesta al mundo, se manifiesta la universalidad del mundo. Nosotros celebramos, más romano, celebramos el día que sale, que ilumina el sol que nace de lo alto, es Cristo resucitado. Ese es el día de su nacimiento. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Continuamos nuestra tertulia y concluido el tiempo de paz, el tiempo de la Pascua de Navidad, de Epifanía y Navidad. Tenemos el siguiente tiempo, la Cuaresma. Esta palabra significa cuarentena y corresponde a los 40 días anteriores a la Pascua. Comienza el miércoles de ceniza y su sentido es preparar con particular atención a los catecúmenos al bautismo y la vigilia pascual. Tenemos que tener en cuenta que los 3 primeros siglos se le daba mucha importancia a la preparación al bautizo. No era hasta que eran adultos en que se administraba el bautismo, porque era un compromiso que ellos recibían y simplemente tenían que ser conscientes de lo que estaban haciendo. Pero la pregunta que viene es ¿por qué entonces se cambió de los adultos a los niños? Por una pandemia. A finales del siglo II, al comienzo del siglo III, hubo una gran epidemia, una pandemia de varicela en la zona del Medio Oriente, sobre todo lo que es India, Irak, Kuwait, Irán. Toda esa zona del Tigris y del Éufrates, hubo una pandemia que asoló vida de vivos y difuntos, como aquel que dice. Entonces, para que los niños no murieran sin bautizo, porque era muy alta la incidencia mortal, se les bautizaba rápidamente, y de ahí se quedó la costumbre de bautizar a los niños en vez de a los adultos. Siempre se ha quedado lo de los adultos, siempre se puede hacer, pero se prefirió al niño y así se sale del problema, como aquel que dice. Por eso se celebra a los niños, pero en primer lugar era una celebración del bautismo, los 3-4 primeros siglos, en las cuales se hacía una preparación intensa, y esa preparación intensa duraba varios años, y el último año era ya más cercana, que era la de la Cuaresma, caminar el camino cuaresmal, la cuarentena, toda 40, el número de una generación que camina que de un sitio a otro, 40 días el diluvio, 40 años en el desierto, 40 años Jesús, 40 días en el desierto Jesús también. O sea, el número 40 es símbolo de una generación que cambia. Entonces estos nuevos catequizados
lo hacían por 40 días para poder recibir el bautismo. Entonces, esto nos va a llevar a la Pascua, que comprende desde el domingo de Pascua hasta Pentecostés, su brillante culminación a los 50 días con el simbólico número de plenitud. Esta cincuentena son como un gran domingo en el cual se celebra con gran alegría la resurrección de Cristo. El núcleo central del año litúrgico está por tanto constituido por el trío pascual, el cual primero comienza con la celebración de la tarde del Jueves Santo, en que se conmemora la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio. Segundo, continúa con la celebración de la muerte del Señor el Viernes Santo. El Viernes Santo es el único día que no hay celebración litúrgica. Hay recuerdo y meditación por la muerte de Cristo. Y en tercer lugar, tiene su culmen en la vigilia pascual. En esta vigilia se celebra el paso de la muerte a la vida pascual, Pascua, ¿cómo se dice Pascua en inglés? Passover, paso a través de la muerte a la vida. Si la Pascua es la mayor celebración de la Iglesia, es porque en ella Cristo llegó a la nueva y perenne dimensión de existir, a la cual nos llama también a nosotros. Y luego el resto de que no es Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, se llama tiempo ordinario, tiempo del orden, ordo dies, la continuación de los días. Y cada uno de estos tiempos tienen un color. Cuaresma y Adviento es tiempo de penitencia, el color morado. Navidad y Pascua, el color de la vida es luz, es alegría, el color blanco. La Pentecostés es sufrimiento, es color rojo, para purificarnos y demás. Entonces el tiempo ordinario es color verde, es ir preparando el sentido de la vida, el ir madurando poco a poco en el camino de Dios hasta encontrarnos con Él. Llamado tiempo ordinario, abarca los 33 a 34 semanas no comprendidas en los tiempos mencionados como tiempos fuertes. Esto es Adviento, Pascua, Navidad, son los tiempos fuertes. Es importante tener presente que no obstante el recuerdo de los diversos momentos históricos de la vida del Señor a lo largo del año, lo que la Iglesia celebra, ¿qué es? Es siempre el misterio pascual. Toda Eucaristía es una celebración del misterio pascual. Es siempre el punto de referencia. Cristo que se entrega, Cristo que nos reconcilia. Cuando llegamos a la misa hacemos el acto penitencial. Cristo que nos reconcilia con nosotros, con la comunidad, con Dios. Que nos enseña a través de su palabra, las 4 lecturas que ya veremos ahora de ellas. Nos enseña a través de su palabra. Nos intercambiamos el pan y el vino, se va a convertir en el cuerpo y la sangre. Y lo consumimos, símbolo de participación entre todos. Ese es el sentido de la liturgia. A lo largo del año litúrgico va a celebrar también la Iglesia a la Virgen, a los santos. La razón de ser de estas memorias es su incorporación al misterio pascual. O sea, ellos son partícipes, son ejemplo de cómo vivieron el acontecimiento pascual. No olvidemos nunca, la celebración más importante de la fe cristiana es la resurrección, la Pascua. Passover, el paso de Dios en nuestra vida, que lo repetimos cada vez que celebramos, participamos en una misa. No vamos allí de cumplimiento, no vamos allí a pasar el rato, no vamos allí porque hay que ir, porque si no se ve mal, la familia, etcétera. No, vamos a reconciliarnos, escuchando su palabra, intercambiando con el Señor y alimentándonos de su vida, de su cuerpo, de su sangre, que nos ayuda a seguir viviendo, a ser testigos del amor. Por eso vamos a empezar a celebrar a finales, el 28 del mes de noviembre, empezamos un año nuevo, un año litúrgico en el cual vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a compartir, vamos a encontrarnos, vamos a vivir día a día, momento a momento. Por eso el pan nuestro de cada día nos pide que lo pidamos para hoy, para vivir hoy, para amar hoy, para compartir hoy. Mañana es una hipoteca, es una hipótesis. Ayer es un círculo cerrado, es hoy que nos prepara el mañana. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com.
Sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles dos cosas. El próximo día 21 de noviembre es el tercer domingo de mes. Tercer domingo que es por tanto el último domingo en el cual nos reunimos en honor del Divino Niño. Están todos invitados. Si nos toca la lotería, y seguro que nos va a tocar, entonces tendremos una fiesta, la fiesta de la Eucaristía, porque la lotería nos toca todos los días que estamos vivos. Así que en ese sentido hay que ser generosos y ser eso agradecidos a Dios. También es el último día del año litúrgico. Este año litúrgico que comenzó en noviembre del año pasado va a terminar el día 21 de noviembre de este año. ¿Por qué es el 21 de noviembre? Es el domingo más cercano a la fiesta de San Andrés. San Andrés es el 30 de noviembre. El domingo más cercano vendría siendo el 28, sería el primer domingo de Adviento. Entonces el 21 es el último domingo de este año. Y a partir del 28 de noviembre, en que empezamos un largo caminar de un año, vamos a tener como lectura principal del Evangelio el Evangelio de San Lucas. Miren, en toda celebración de la Eucaristía, sobre todo en la celebración de la Eucaristía, que es el culmen de la vida cristiana, nos dice el Concilio de Vaticano II que sin Eucaristía no hay comunidad cristiana. Habrá un reguerete de amigos, de devotos y de fieles y demás, pero para que haya comunidad cristiana tiene que haber la participación en la Eucaristía, el pan y la sangre de Cristo que nos va alimentando y nos va guiando. Y una de las cosas que se hacen en la celebración eucarística es la lectura de la palabra de Dios. Se leen 4 fragmentos de lectura de la palabra de Dios. Se lee normalmente un fragmento del Antiguo Testamento, de los profetas, excepto en el tiempo de Pascua que se lee el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se lee un salmo, se canta un salmo de penitencia, salmos de alegría, dependiendo de la festividad que se esté haciendo, y después se lee un fragmento de cartas apostólicas, excepto en el tiempo de Pascua que se lee fragmentos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que, y luego el Evangelio que corresponda. Este año el ciclo C, nos va a corresponder San Lucas, el cual se va a leer pues el 95% de los domingos y grandes fiestas que tenemos en el año. San Lucas se ha tomado este modelo, Mateo, Marcos y Lucas, para los 3 ciclos, porque se tiene más o menos una presentación similar, una presentación sinóptica, y se tomó el modelo de la liturgia mozárabe. La liturgia mozárabe en un periodo de 3 años leía el 90% de la Biblia, cosa que en la Iglesia Católica de rito latino simplemente se leía unos fragmentos todo el año, todos los años, toda la vida, se leía lo mismo. Entonces, en la Reforma del Vaticano, una de las cosas que trae es eso, la lengua vernácula y la difusión de la palabra de Dios. Y la difusión de la palabra de Dios se lleva a cabo, por ejemplo, en la liturgia mozárabe. En un periodo de 3 años se leía el 90% de la palabra de Dios, y había 360 fórmulas distintas de celebración de la Santa Misa, lo cual es una riqueza inmensa que en la Iglesia del rito latino se había perdido. Pero entonces nosotros vamos a recuperar lo recuperable, y lo recuperable es eso. Vamos a leer San Lucas, pero ¿quién era San Lucas? Vamos a introducirlo en este periodo de los jueves que escuchamos la palabra de Dios. Hablamos sobre la palabra de Dios, hablar de San Lucas. San Lucas era un hombre culto,
No era un pescador que olía a pescado y que sabía armar líos y era muy bravucón como Pedro y demás. No era Mateo, que no sabemos quién era en realidad Mateo. Se atribuye que era el recaudador de impuestos, pero hay mucha duda sobre ello. De este es un gran investigador. Y su obra podríamos decir que es una historia del cristianismo primitivo. Es el tercero de los 4 evangelios, el último sinóptico y el más largo de todos. Como en los otros evangelios, el texto original no está titulado. Sin embargo, la obra se reconoce con el título griego de Evangelio según Lucas. La obra forma parte de una unidad estructural y literaria con el libro de los Hechos de los Apóstoles, considerado continuación del Evangelio y obra del mismo autor. Esta historia del cristianismo primitivo la escribe en 2 tomos. El primero se centra en la figura, en la persona de Cristo, y en la obra de Jesús y su Evangelio, la buena nueva de Jesús de Nazaret. Me parece que ya lo he dicho en alguna otra ocasión. El género literario de Evangelio no es invento de los 4 evangelistas, no. Era un género literario ya presente en el mundo greco-romano, cuando volvía un emperador triunfante, cuando volvía un general también que había ganado unas batallas, cuando volvía alguien de éxito, se anunciaban las buenas nuevas. Eso es lo que significa evangelio, evangelos, buenas nuevas, buenos anuncios, buenas noticias. No fake news, nada de eso, sino buenas noticias, alegres noticias. ¿De quién? Pues del emperador Vespasiano, del emperador Tito, de Julio César, de Jesús de Nazaret. Esas son las buenas nuevas de Jesús de Nazaret. Ahí exponen cada cual, ciertas, no ciertas, pero ahí aparecen los hechos de estos señores. Entonces la primera parte de la supuesta o de la parecida historia del cristianismo primitivo se centra en la persona de Jesús y en el Evangelio. Y la segunda parte en los hechos de los 2 grandes protagonistas de la historia de la primera iglesia, Pedro y Pablo, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso que es bueno leerlo conjuntamente. Empezar el Evangelio de Lucas de un cantazo, como aquel que dice, y de otro cantazo a continuación leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Más llamados los Hechos de los Apóstoles, porque de apóstoles prácticamente solamente habla de Pedro en profundidad y de Pablo también, aunque Pablo no es apóstol, pero sí es apóstol, de esas dudas que siempre tuvieron en la iglesia primitiva de cuál era el rol de Pablo. En realidad era un seguidor de Jesús, hijo de migrantes que había vivido unos procesos de transformación y de conversión y que después se convierte a Cristo y se convierte en la figura más importante del cristianismo emergente, del cristianismo que va funcionando en la época. Para Lucas, el reino de Dios, la salvación, es un largo camino que, al igual que Jesús, debe recorrer el nuevo pueblo peregrino. Fíjense que es un dato interesante, reino que comienza y termina en Jerusalén, pero no se detiene en la ciudad santa. Allí mismo el Espíritu irrumpe sobre los apóstoles y el Evangelio atraviesa todas las fronteras hasta que por medio de Pablo llega a Roma. Es por eso el cristianismo que refleja Lucas un camino en pos de Cristo. De hecho, fíjense que es curioso que los primeros cristianos le llamaban los caminantes. Y el Evangelio de Lucas, está presentado en ese sentido. Un caminar de Nazaret a Jerusalén, de Jerusalén a Roma, de Roma al mundo entero. Ese sentido dinámico, ese sentido de la misericordia, ese sentido de la acogida a todo lo que encuentran en el camino. ¿Qué es lo que pretende Lucas con su Evangelio? Responder a la situación que vivía su comunidad desde el misterio de la Pascua de Jesús, aclarando cuál era el sentido de la historia, qué papel juega Jesús en ella y cómo debe ser la vida cotidiana de los discípulos. O sea, por eso, responder a la situación que vive la comunidad. Una comunidad, fíjense que es un dato importante, ¿a quién se dirige Lucas? A la comunidad. Ya nos está dando no es el yo soy la palabra, en el principio era la palabra, nos dice Juan, la palabra es Él, Cristo resucitado, no. Esta es la comunidad que busca, la comunidad que encuentra, la comunidad que sigue, la comunidad, y en esa comunidad qué papel juega Jesús, pero sentido comunitario.
Obviamente cada evangelista tiene una perspectiva. La de Lucas, la perspectiva de la historia no es una pura sucesión de acontecimientos, sino el espacio donde se realiza el plan de Dios. Fíjense la diferencia. La historia es como nos cuentan la historia de Pedrico Pérez, la historia del gran califa, la historia es contar los hechos que este señor hizo. No, para Lucas no es esa la historia. Para Lucas es presentarnos el espacio donde se realiza el plan de Dios. Dios nos trae salvación, ¿dónde? En nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestro trabajo, en nuestro amor, en nuestro odio, en nuestra vida, en nuestra muerte. Se relaciona con nosotros. Aquí es donde Él va a llevar a cabo su trabajo, para realizar el plan de Dios. El plan de Dios es que nos salvemos todos, y para salvarnos todos necesitamos la penitencia. Va a venir la penitencia. La misericordia, va a venir la misericordia. Va a ser el gran cantor de la misericordia de Dios. Es el único que nos habla de la parábola del hijo pródigo. En la figura pues, muy presente, ese mundo es el que más parábolas tiene. Ese mundo interno judío, mezclado con la inmigración, que Lucas es ahora de inmigrantes y demás. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios, ¿en qué consiste? En salvar a los seres humanos. Y por eso la historia puede entenderse como una historia de salvación. O sea, la historia humana no es el acontecer simplemente de cosas, es el lugar donde Dios se mete para ayudarnos a vivir, para ayudarnos a nuestro sentido de la existencia y demás. Entonces ya la historia humana se convierte en historia de salvación. Todo aquello que hacemos por servicio al prójimo, por ejemplo, un ejemplo muy real, ayer hablábamos del cambio climático. Todo aquello que sirva para llevar a cabo un cambio climático favorable es llevar la vida a un bienestar, a la vida a los demás. Es historia de salvación. Estamos haciendo el bien a los demás, estamos haciendo el bien a la naturaleza, estamos luchando para que haya un mundo más justo, un mundo más digno, un mundo más limpio. Estamos haciendo posible la historia de la salvación porque nos guiamos, nos llevamos por los valores del Evangelio. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia y les recuerdo que tendremos la misa del Divino Niño el domingo 21, si Dios permite, en la iglesia de San Colomba, donde nos reunimos por última vez este año. Sí, porque ya la próxima reunión, si estamos vivitos y coleando y dando candela por acá, es ya el próximo año. Es el último tercer domingo de este año 2021. Que se vaya rápido, que se vaya cuando él tenga que irse, pero que lo vivamos hasta el cabito, como dicen en Puerto Rico. Hablando del cabitos, hablando de Lucas, desde la perspectiva de él, la historia no es una sucesión de acontecimientos, sino el espacio donde se realiza el plan de Dios. ¿En qué consiste el plan de Dios? Muchas veces hemos oído hablar del plan de salvación. ¿En qué consiste el plan de Dios? Salvar a los seres humanos, salvar al hombre y a la mujer del mundo de hoy. Pero como Él es, no como quisiéramos que fuera. O sea, hay que aceptar al otro ser humano como Él es. Por ejemplo, la parábola de la mujer que la encuentran metiendo mano fuera de base, cometiendo el acto de adulterio. Jesús no le dice, mira que eres tal, que simplemente el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Nos está aceptando como somos, pecadores, mediocres, sinvergüenzas, borrachones, alcohólicos, mujeriegos, mujeriegas, podríamos decir también. Desde esa realidad nos toma y nos dice, vete, no peques más. Nos invita al encuentro con Él. Lucas, capítulo 1, versículos 47 al 51 y 55, capítulo 1, 68 al 79, capítulo 2, versículo 11. Consiste en salvar al hombre, su plan de salvación. Y por eso la historia puede entenderse como una historia de salvación.
Lo decíamos hace un momento, vuelvo a repetirlo. Él nos acepta como somos y nos da las pautas que nosotros libre y espontáneamente escogemos. No quita que aquella mujer, después que se salvó de la pedrea, de que la mataran a palos, no fue infiel otra vez. Y quizá lo fuera, ¿y qué? Siempre hay una segunda oportunidad, siempre hay una tercera oportunidad. Mientras hay vida y oportunidades. Lo importante es responder a esas oportunidades. Es evidente el interés de Lucas por conectar los principales momentos de la vida de Jesús con la historia de su tiempo. O sea, Jesús, otra de las cosas que nos trae Lucas, no lo presenta aislado del tiempo, como si viviera en una cápsula de cristal. Que él reza, que él se encuentra con el Padre, que se encuentra orando, que está continuamente orando. No. Si hay una cosa importante de Lucas es que nos presenta la humanidad de Jesús. Y si mientras no entendamos la humanidad de Jesús, no hemos entendido el Evangelio. Y por eso hay que leerlo en ese sentido humano. En ese sentido humano que nos lleva también a ese sentido. Y por eso hay que investigar, hay que leer, hay que comparar con otros textos, etc. Quiere hacer el alcance universal de la salvación divina. Por Lucas nos quiere hacer presentar esa salvación de Jesús. Esa salvación de Dios Padre. Es obra de Él por todos y cada uno de nosotros. ¿A qué precio? Al precio de la misericordia. ¿Por qué? Porque le da la real gana. Punto. Nos subraya que la salvación de Dios está en Jesús y no en Roma. ¿Por qué digo esto? Pues muy sencillo. Los romanos eran Vamos a ponerle una imagen. Cuando los americanos llegaban con sus bases militares a Filipinas, con sus bases militares a Japón, con sus bases militares a Corea, con sus bases militares a Vietnam, con sus bases militares a Afganistán, llegaban los salvadores, llegaban los americanos porque somos los que conocemos y son más libres y demás. Lo mismo pasa con los rusos, lo mismo pasó en su tiempo con los franceses, lo mismo pasó con los españoles. Llegaban y creaban un mundo nuevo, unas expectativas nuevas. Los romanos eran la salvación de aquella época, era la modernidad, era las estructuras urbanas nuevas, el comunicarse, etcétera, la sabiduría de las construcciones, etcétera. ¿Jesús viene en ese plan? No, Jesús no viene en ese plan. Mi reino no es de este mundo, dice él. Mi reino no es de este mundo, mi reino es de otro mundo, pero a ese mundo hay que llegar no como Roma, sino con una libertad de espíritu y habiendo seguido las normas de Dios Padre. En esta historia de salvación, Lucas distingue tres fases. El tiempo de la preparación, el tiempo de Israel, el centro del tiempo, Jesús, y el tiempo de la misión, el tiempo de la Iglesia. El tiempo de Israel comienza con la historia del pueblo elegido y llega hasta Juan el Bautista. Capítulo 16, verso 16 de Lucas. El tiempo de Jesús es el espacio en el que se manifiesta la salvación de una forma ejemplar. Por eso su ministerio está libre de actuaciones de Satanás y lleno de presencia del Espíritu. Espacio en el que se manifiesta la salvación de una forma ejemplar. Ministerio libre de actuación de Satanás, y lleno de la presencia del Espíritu. Y el tercer tiempo, tiempo de Israel, tiempo de Jesús, tiempo de la Iglesia. ¿Cuándo comienza ese tiempo? Cuando Jesús desaparece. Por eso la segunda parte de la obra de Lucas es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Como les decía hace un ratito, mal llamados Hechos de los Apóstoles, porque en realidad es la vida y milagros de Pedro en Jerusalén, de Pablo en la periferia y en Roma. Habla de Juan en el Concilio de Jerusalén, habla de Santiago, pero para de contar. Los discípulos fueron discípulos, los 12 que fueron, dependiendo según las tradiciones. Santo Tomás se fue a la India, Santiago fue a España, que le cortaban el pescuezo, y por ahí para adelante los demás se quedan en las dudas. Pero bueno, nos quedamos aquí nosotros en las dudas, no nos quedamos en la idea de Lucas. La historia de salvación viene desde nuestra historia humana. Hay que conocer la historia, hay que participar en la historia, porque es ahí donde Dios se manifiesta. Así nos lo dijo Jesús a través de Lucas. Veremos a Lucas la semana que viene. Nada más, que tengan un buen fin de semana, que el Señor nos bendiga a todos y recuerden, el único día que tenemos es el día de hoy. Amemos, compartamos, ayudémonos unos a otros, que para eso estamos en este mundo, para darnos una mano, para encontrarnos con Dios. Si tienen al lado a alguien a quien aman, dígaselo, denle un abrazo y para adelante, para allá.
Hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Que Dios los bendiga. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Que Dios les bendiga.